Buenas tardes compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Giancarlo Núñez y estoy realizando esta grabación el día viernes 5 de abril de 2024, correspondiente a la actividad número 7 de la materia de legislación tributaria. Muy bien, para empezar con la pregunta número 1, en donde se nos pide hablar sobre el hecho generador de las cédulas de rentas de capital inmobiliaria, rentas de capital mobiliario y ganancias de capital inmobiliaria. Es importante primero comprender cada una de estas categorías y luego poder identificar qué eventos o transacciones las activan. Eh, Primeramente, las rentas de capital inmobiliario son esta cédula comprende los ingresos derivados de la propiedad de bienes inmuebles como alquileres y arrendamientos. El hecho generador de esta cédula es el momento en que se percibe un ingreso por concepto de arrendamiento de un bien inmueble. En otras palabras, el hecho generador es el contrato de arrendamiento firmado y la recepción de pagos por parte del propietario. También las rentas de capital mobiliario incluye los ingresos derivados de la propiedad de bienes muebles como intereses, dividendos, regalías y otros rendimientos financieros. El hecho generador de esta cédula varía según el tipo de ingreso. Para intereses, el hecho generador es el momento en que se pagan los intereses sobre inversiones financieras como cuentas de ahorro, bonos o instrumentos financieros, por ejemplo. Para dividendos, el hecho generador es el momento en que se distribuyen los dividendos a las acciones de una empresa. Y para regalías y otros rendimientos, el hecho generador puede ser el momento en que se realiza una transacción que genere ingresos por derechos de propiedad intelectual. También las ganancias de capital inmobiliario se refiere a las ganancias obtenidas por la enajenación de bienes inmuebles, es decir, la venta de propiedades. El hecho generador de esta cédula es el momento en que se vende un bien inmueble y se obtiene una ganancia de capital, es decir, cuando el precio de venta supera el costo de adquisición de la propiedad. Como conclusión o en resumen podemos decir que el hecho generador de las cédulas de renta de capital inmobiliaria, rentas de capital inmobiliario y ganancias de capital inmobiliaria se relaciona directamente con los eventos específicos que generan ingresos dentro de cada una de estas categorías, como la firma de contratos de arrendamiento, la percepción de intereses o dividendos y la venta de bienes inmuebles con ganancia de capital. Muy bien, continuando con la pregunta número 2, en donde se nos pide hablar sobre el hecho generador del impuesto sobre las utilidades y el hecho generador del impuesto al salario. Es necesario explicar qué eventos específicos activan cada uno de estos impuestos. El impuesto sobre las utilidades, también conocido como impuesto sobre la renta o impuesto a las ganancias, grava los ingresos obtenidos por las personas físicas o jurídicas en un periodo determinado, generalmente anual. El hecho generador de este impuesto es la obtención de ingresos, ya sea a través de actividades comerciales, profesionales, laborales o de cualquier otra fuente. En el caso de personas jurídicas, el hecho generador puede ser la obtención de utilidades o ganancias netas en el ejercicio fiscal. En el caso de personas físicas, el hecho generador puede ser la obtención de ingresos por salarios, honorarios, intereses, dividendos, rentas, entre otros. También el impuesto al salario es conocido como impuesto sobre la renta del trabajo o impuesto a la renta personal y grava los ingresos obtenidos por las personas físicas en concepto de salario, sueldos, bonificaciones y otras remuneraciones laborales. El hecho generador de este impuesto es la percepción de ingresos laborales por parte del trabajador en la mayoría de los sistemas fiscales. El impuesto al salario se calcula y retiene directamente por el empleador en el momento del pago del salario
al trabajador. Básicamente, el hecho generador del impuesto sobre las utilidades es la obtención de ingresos por parte de personas, ya sea físicas o jurídicas, mientras que el hecho generador del impuesto al salario es la percepción de ingresos laborales por parte de los trabajadores. Ambos impuestos se basan en la obtención de ingresos, pero se aplican a diferentes fuentes de ingresos y sujetos contribuyentes. En la pregunta número 3 se nos pide indicar la diferencia entre gasto deducible y deducciones únicas. Bueno, es importante entender la diferencia entre una y otra. Ambos conceptos están relacionados con la reducción de la base imponible de un contribuyente, pero por supuesto o tienen características diferentes. Un gasto deducible es un gasto incurrido por el contribuyente que puede ser restado de sus ingresos totales para calcular la base imponible sobre la cual se aplicará el impuesto. Los gastos deducibles suelen estar relacionados con las actividades económicas o profesionales del contribuyente, como los gastos de negocio, los gastos médicos, los intereses hipotecarios, las donaciones caritativas, entre otros. Y los gastos deducibles pueden también variar según la legislación fiscal de cada país y están sujetos a ciertas limitaciones y restricciones. Las deducciones únicas, también conocidas como exenciones o créditos fiscales, son montos fijos o porcentajes establecidos por la ley que se restan directamente de la base imponible del contribuyente. A diferencia de los gastos deducibles, las deducciones únicas no están relacionadas con gastos específicos incurridos por el contribuyente, sino que son beneficios fiscales predeterminados que se aplican de manera generalizada o estándar. Ejemplos comunes de deducciones únicas pueden ser que incluyen exenciones por números de dependientes, créditos fiscales por gastos educativos o créditos por cuidado de hijos, entre otros. La diferencia fundamental entre una y otra radica en la naturaleza de los beneficios fiscales, mientras que los gastos deducibles son gastos específicos que el contribuyente puede restar de sus ingresos totales. Las deducciones únicas son beneficios fiscales predeterminados que se aplican de manera generalizada a la base imponible del contribuyente. Y finalmente, en la pregunta número 4, se nos pide dar ejemplos de gastos deducibles y ejemplos de deducciones únicas. Muy bien, como ejemplos de gastos deducibles podemos ver los gastos médicos, que son pagos realizados por servicios médicos, hospitalarios, odontológicos, entre otros. Pueden ser deducibles en algunos sistemas fiscales, por ejemplo, los pagos de seguro médico, tratamientos médicos, medicamentos recetados y procedimientos quirúrgicos podrían ser considerados gastos deducibles. Los intereses hipotecarios, los intereses pagados sobre préstamos hipotecarios para la compra, construcción o mejora de una vivienda pueden ser deducibles en ciertos países. Esto incluye los intereses pagados sobre hipotecas residenciales y segundas hipotecas. Los gastos en educación están relacionados con situaciones como la matrícula, libros, suministros educativos y gastos de transporte para asistir a la escuela. Pueden ser deducibles en algunos casos. Esto puede incluir la educación universitaria también, cursos de capacitación profesional o educación continua. Y las donaciones caritativas son realizadas a organizaciones benéficas calificadas, suelen ser deducibles de impuestos en muchos países, y estas donaciones pueden incluir efectivo, bienes donados o gastos en tiempos y servicios voluntarios. Por otra parte, los ejemplos de deducciones únicas pueden ser la excepción por número de dependientes. Algunos sistemas fiscales permiten una deducción única por cada dependiente del contribuyente, como hijos menores de edad o otros dependientes. Esta deducción reduce directamente la base imponible del contribuyente,
créditos fiscales por gastos educativos, como el crédito por gastos de educación en los Estados Unidos, proporcionan un beneficio fiscal directo por los gastos educativos calificados. Este tipo de deducción única se aplica directamente al monto del impuesto adeudado. Créditos por cuidado de hijos. Los créditos fiscales por cuidado de hijos ofrecen un beneficio fiscal por los gastos en cuidado de niños calificados. Esto puede incluir gastos de guardería, cuidado después de la escuela y cuidado de niños durante el verano. Excepción de impuestos sobre ingresos mínimos. Algunos sistemas fiscales ofrecen una exención de impuestos sobre ingresos mínimos que permite a ciertos contribuyentes no pagar impuestos sobre los ingresos por debajo de un umbral específico. Estos son algunos ejemplos de gastos deducibles y deducciones que pueden aplicarse en diferentes sistemas fiscales. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad y las reglas específicas varían dependiendo de la legislación fiscal de cada país. Muy bien, de esta manera concluimos lo que sería la realización de la actividad número 7. Muchas gracias por la atención prestada y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.